Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 23 de enero de 2014, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Con mucho dolor decimos lo que vamos a decir, con mucha vergüenza de colombianos, con mucha amargura por esta patria que se disuelve en nuestras manos. Ayer, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, Ernesto Macías, de Uribe Centro Democrático, presentó las pruebas palpables, inexcusables, rotundas, plenas, decimos los abogados, de que el presidente Juan Manuel Santos está obrando como un delincuente. Se compró al Partido Conservador. Eso se llama la mermelada azul. Pero eso es un delito. Un delito, la disposición de los dineros públicos, de los empleos públicos, de los recursos de la nación, en favor de los senadores y representantes conservadores para comprarlos, para comprar su conciencia, para arrodillarlos. Esta es la mayor vergüenza que ha vivido el país. Ni siquiera el proceso 8000 se le parece, ni siquiera. En el proceso 8000 el presidente Samper fue elegido con el dinero del narcotráfico. Ahí pararon las cosas. Aquí el presidente Santos, para mantenerse en el gobierno, se compra un partido entero, corrompiendo a sus miembros, con empleos, con dinero, con contratos. Y las pruebas que presenta Ernesto Macías ni son inventadas, ni son pruebas indirectas, como llamaría el gran jurista de Lepián a las pruebas indiciarias. No, son pruebas plenas y directas salidas del computador de Palacio. Esto que presentó Ernesto Macías está en el computador de Palacio. Y así se prepara la convención conservadora, una convención que preside unos delincuentes llenos de dinero del Estado, que han vendido su conciencia, que han vendido el honor del partido, que han traicionado los postulados por los cuales lucharon con el gobierno del presidente Uribe para rescatar este país. En eso quedó el Partido Conservador Colombiano. Qué dolor de patria, lo decimos con una inmensa amargura. Inclusive ahí están, tienen que estar, personas que fueron nuestros amigos, compañeros en esta lucha, ahora vendidos por un plato de lentejas. Para conseguir su reelección, ahí están con el presidente Santos y con su conciencia negra. Vamos a ver cómo los trata el pueblo conservador y cómo los trata el pueblo colombiano. Tenemos todos los documentos, los estamos incluyendo en nuestra página de internet para quien quiera penetre en ella y mire el tamaño de las vergüenzas. Y esto es sacado del computador de Palacio. Repetimos, esta no es una prueba indiciaria indirecta. A propósito de ese tema, estaremos más adelante a las 7:30 de la mañana con Ángela Ospina, miembro del Directorio Nacional Conservador, nieta del glorioso presidente Mariano Ospina Pérez, quien le contará a los colombianos cómo se están preparando las cosas, de acuerdo al tenor moral de Arturo Yepes. ¿Cómo será que tuvo que ser categóricamente descalificado por su hermano Omar? ¿Cómo será Arturo Yepes? El presidente Santos en España justifica a las FARC y su guerra. Y entonces dice que han luchado siempre por el campo, por el bienestar del campo, que son unos especialistas en negocios agrarios. Por Dios, presidente Santos, ¿usted dónde va con ese cuento? Si sabe que esta gente no ha hecho otra cosa que maltratar campesinos, secuestrarlos, robárseles a sus hijos, ponerles bombas en los pueblos y destruirles los pueblos. ¿Especialistas en materia agraria? Presidente Santos, ¿usted se enloqueció?
¿Hasta allá lo llevó su vanidad? Y tiene otra tesis a la que tendremos que dedicarle espacio, qué pena, porque dice que la paz es el último valor de los colombianos y que va a sacrificar la justicia en bien de la paz. Presidente, perdóneme, sus asesores jurídicos son unos ignorantes en materia de filosofía del derecho. La paz no es jamás el último y supremo valor del derecho. Pregúntesele a alguien que medio haya leído un libro de filosofía del derecho. Y se lo voy a demostrar para que vea que no andamos por las ramas. Usted ha visto un sitio más pacífico, más tranquilo, donde hubiera más orden, donde hubiera más paz que el campo de concentración de Auschwitz. No, presidente, la paz sin justicia es la paz de los sepulcros, es la paz miserable de los esclavos. No, presidente, rodéese mejor. Los juristas que tiene a su lado no tienen ni idea de filosofía del derecho. Les vamos a dar una clasecita para que se pongan en orden. Caso Petro. Están muy derrotados. Si ustedes leen hoy el diario El Tiempo, ven que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está derrotada ante una circunstancia obvia, y es que la Corte Constitucional de Colombia ya resolvió el tema de la competencia del Procurador General de la Nación. Son las instituciones jurídicas y las instituciones democráticamente organizadas del país las que respaldan al Procurador General de la Nación. Entonces, por eso tanta algarabía y tanto escándalo. Y Piedad Córdoba dice que es una mártir con la Marcha Patriótica y que le están matando a los seguidores de Marcha Patriótica. ¿Dónde, cuándo, cómo, a quiénes? El señor Cepeda va a la comisión y dice: socorro, socorro, o ustedes me protegen o me van a destituir. Socorro, defiéndame. ¿Por qué será que lo van a destituir? ¿Por cuál de las vagamunderías que usted ha cometido? Eso de meterse a las cárceles con videos, a tomarles declaraciones a los testigos, conseguir testigos falsos. ¿Qué es lo que le va a pasar, representante Cepeda? Para el presidente Santos hay muertos de primera, de segunda y de tercera. Ha dicho que la paz sigue su curso y que solamente podría detenerla un atentado contra una altísima personalidad. Los atentados contra los colombianos comunes, contra la gente humilde, ¿esa no vale? Señor presidente, otra lección de igualdad. Ese hombrecito muerto en Pradera Valle, ese humilde trabajador en Mandaos, vale desde el punto de vista humano tanto como usted, o mucho más que usted, porque era bueno y porque tenía el alma limpia. No, señor presidente, aquí no hay muertos de primera y de segunda. De manera que por eso salió usted y el general Naranjo, su asesor ahora, a decir que no fueron las FARC las que atentaron en contra mía, porque el atentado en mi contra hubiera parado los procesos de paz. Pero el asesinato de Ricardo Rodríguez y el asesinato de Rosenberg Urbano, ¿esos no valieron? Señor presidente, la vida de ellos vale tanto como la mía y vale bastante más que la vida suya, porque era gente limpia, gente honesta, gente trabajadora. Señor presidente, ¿dónde está su escala de valores? ¿En qué queda? Esta es la mayor metida de pata que usted ha cometido en su historia. Ya salió Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, y se lo hizo saber y se lo dijo. Recuperado el metro de Medellín. El dólar sigue subiendo, está a 1.988 pesos. La rodilla de Falcao tiene en vilo al país. Empezaron conversaciones sobre Siria en Montreux, Suiza. Bashar quiere reelegirse y eso puede romper las conversaciones. Y hay problemas con las conversaciones sobre Irán. Irán mandó a los Estados Unidos a freír espárragos. El presidente Obama no sabe dónde está parado. Dice que Irán se comprometió a no enriquecer uranio por encima del 5%, y a Irán le dice: señor, estamos en el 20% de enriquecimiento de uranio. Y no renunciaremos nunca a nuestro programa nuclear. Y el presidente Obama cantando victoria.
Y a propósito, el gobierno de los Estados Unidos necesita techo más alto. Creímos que esto había quedado resuelto, pero para el mes de febrero necesita que los republicanos le autoricen un techo más alto de la deuda. ¿Otro conflicto? ¿Otra crisis? Maduro, en Venezuela, no tuvo más remedio que devaluar con nombre fingido. Entonces ahora ya se llaman las bandas cambiarias y entonces ahora lo cierto es que los dólares más baratos se consiguen a 11.3 bolívares y no a 6.3. Pero eso es mentira, porque el dólar de verdad está disparado y vale por lo menos 80 bolívares. En Kiev, Ucrania, 5 muertos y 24 horas de plazo le da la oposición al gobierno. Cristina Fernández se reinaugura agresiva, violenta contra todos los que la criticaron. Pero con esas violencias, señora Cristina, el dólar sigue su marcha para arriba, el caos económico, el endeudamiento del país, la inflación, que es la más alta de América después de la de Venezuela, todo eso acabó con el país. Usted acabó con el país. Gran manifestación en Washington contra el aborto. A pesar del mal tiempo, miles de personas se congregaron a combatir el asesinato de las criaturas más inocentes que hay sobre la tierra, que son las que están en el vientre materno. Creadas por Dios, concebidas por hombre y mujer, deben ser respetadas, porque hay una vida humana que está en gestación. Y finalmente en Colombia, son otra potencia. Ahora ya sonaron las alarmas. ¿Y dónde se crearon? ¿Y dónde se fortalecieron? En el gobierno del presidente Santos. Esta es la paz de Santos. Y hoy en la historia, un poco de poesía no sienta mal. Recordaremos a un gran poeta colombiano, a Ismael Enrique Arciniegas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, usted lo dice, el viaje del presidente Juan Manuel Santos a España ha sido muy fructífero en declaraciones varias. Algunas son tan increíbles que rozan el absurdo. En su intervención en la tertulia Los Dividendos de la Paz, en donde participó el expresidente español Felipe González, dijo que las FARC son una guerrilla rural y que su razón de ser, su motivación principal, ha sido siempre que el campo colombiano pues ha sido un campo que lo que querían es que sea un campo más justo, la tenencia de la tierra, todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Y el hecho de haber llegado a un acuerdo sobre ese punto es, sin lugar a dudas, un avance muy importante, dijo el presidente Juan Manuel Santos. De modo que justificó y aplaudió la lucha, la extorsión, el terrorismo de las FARC en el campo, asegurando que con tanto secuestro y cilindro bomba perseguían un campo más justo. Una vez más, insistió en la participación política de las FARC. Habló de darle garantías a las FARC con unas reglas de juego en igualdad de condiciones y de verlos persiguiendo sus ideales por las vías democráticas. Dijo que la justicia no puede ser nunca un obstáculo para lograr el valor supremo de una sociedad que es la paz. Para rematar esta especie de comedia del absurdo, el presidente Juan Manuel Santos lanzó una última advertencia a las FARC en la que les dijo que si ese grupo terrorista comete un atentado a una figura muy importante, haría explotar en 1000 pedazos el proceso. Eso sí, el presidente dijo sentirse muy optimista y aseguró que son pocas las posibilidades de que algo así ocurra, como si no hubiera ocurrido antes, por ejemplo, con su atentado, doctor Londoño, y como si la vida de cualquier colombiano o residente en Colombia no valiera lo mismo que esos personajes importantes a los que él se refiere. Y, insisto, ocurrió con usted en ese terrible atentado en el que las FARC asesinaron vilmente a sus dos escoltas, Ricardo Rodríguez y Rosenberg Burbano. Y la pregunta es si será que para el presidente las vidas de esos dos héroes no son importantes y será que por eso se precipitó a poner en duda
la autoría de las FARC en ese atentado, cuando en el Congreso se tramitaba en ese momento el conocido y discutido marco jurídico para la paz. De modo que los graduó de especialistas en temas agrarios y de políticos de alto nivel. Declaraciones desafortunadas, extrañas y, la verdad, un tanto absurdas, las del presidente Juan Manuel Santos en España. Montserrat, muchos oyentes nuestros estarán diciendo estos deben ser exageraciones de Montserrat Fernández o exageraciones de Fernando Londoño. El presidente no puede decir semejante monstruosidad. Escuchémoslo. No. ¿Qué me preocupa? Es que cometan algún acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar, un atentado a alguna figura muy importante, algo que realmente haga explotar en 1000 pedazos el proceso. De manera, queridos oyentes, que la vida de ustedes no vale una higa para el presidente Santos. El atentado tiene que ser contra una figura muy importante. Si a usted lo asesinan en la calle, si asesinan a su esposa o a su esposo, o a uno de sus hijos, o a su madre o a su padre, eso no importa. Tiene que ser una alta personalidad la que explote el proceso de paz para el presidente Santos. ¿Ve usted cómo nos tratan? ¿Ve usted cómo nos consideran? ¿Ve ustedes cómo nos aprecian? Por eso, dentro de ese proceso, el atentado en mi contra lo tuvieron que encubrir con ese mago del encubrimiento, del maquillaje y de la conducta tramposa que es el general Naranjo, para decir que no fueron las FARC. Pero no importa, en el fondo del asunto era que las vidas de Ricardo Rodríguez y de Rosenberg Urbano no daban para parar el proceso de paz. Tal vez la vida mía sí. Yo no acepto esa discriminación. La vida de esos amigos míos vale tanto como la mía. La vida de todos vale, porque somos todos, y lo digo con profunda convicción religiosa y filosófica, todos somos hijos de Dios y herederos del cielo. Todos, presidente. Ese humilde hombre asesinado en Pradera vale tanto como la vida de cualquier alta personalidad del país. No diga sandeces. No cometamos este tipo de discriminaciones estúpidas en contra de la gente común en Colombia. Cualquier atentado contra un colombiano, quien quiera que sea, alto, bajo, grande, pequeño, humilde, sobresaliente, la vida de cualquier colombiano vale lo mismo. Todos somos iguales. ¿No aprendió usted esa lección, presidente? No. Y usted vive. Usted lo dijo, doctor Londoño. No puede haber muertos de primera y muertos de segunda categoría. Eso es absolutamente absurdo. Y pregunta un oyente, doctor Londoño, que firma como antimamerto, que si alguien tiene la lista de personalidades importantes del presidente Juan Manuel Santos. Claro, hay que preguntársela a él. Entonces, si matan al presidente Uribe o al procurador Alejandro Ordóñez, eso haría explotar el proceso de paz. Pero al hombre de Pradera lo podían matar y han podido matar 30 o 40 personas allá. Atentados todos los días. Los negros que matan en Tumaco, esos no cuentan. ¿Por qué, presidente? ¿Porque son negros o porque son humildes o porque no tienen voz? De ellos no se habla en el diario El País, ¿no es cierto? No, presidente, la vida de cualquiera de esos negros vale tanto como la vida del presidente Uribe o la del procurador Ordóñez. Todos somos iguales, todos. Ante los ojos de Dios no hay desigualdad. Usted es un hombre torpe en la estimativa, que es la parte más noble y más alta de la filosofía moderna. ¿Qué le vamos a hacer? Es el presidente que tenemos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 23 de enero del año 14. Mientras Bogotá se consume en medio del desorden, el caos y la inseguridad, con la Plaza de Bolívar convertida en un muladar, en donde se consume marihuana al aire libre, las gradas de la Catedral Primada se convierten en sanitarios públicos, y el alcalde desde el balcón del Palacio Líbano, ejerciendo su defensa, con monsergas llenas de populismo, ante una reducida nómina de áulicos. Su equipo jurídico invade el sistema judicial de tutelas. Sus abogados ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos queman sus últimos cartuchos contra la sentencia de la Corte Constitucional que ya definió el tema en favor del Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, con argumentos sólidos contra la decisión del magistrado Armenta. Dice la Procuraduría: el hecho de que el disciplinado sea servidor público de elección popular no lo exime de responsabilidades propias del cargo y de ninguna manera restringe la posibilidad de ser objeto de sanciones de toda índole, incluidas las disciplinarias. Con respuesta a la tesis de Armenta, también responde frente al artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que sólo se pueden restringir los derechos políticos cuando exista de por medio una sentencia de un juez penal. Señala que la sentencia C-28 de 2006 ratifica la compatibilidad de las sanciones disciplinarias con el texto de la Convención y la plena competencia de la Procuraduría para imponer sanciones disciplinarias contra los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Doctor Londoño, escrito está. Escrito está. Hay un tono de no sé cuánta amargura, pesadumbre y pesimismo en los últimos escritos que hay en el diario El Tiempo sobre la materia. Parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llena de mamertos por todas partes, se ha dicho al pasar, está muy enredada porque ante las sentencias de la Corte Constitucional que le dan plenas facultades al Procurador Ordóñez para disciplinar a todos los servidores públicos, ya resolvió darse por vencida. ¿Cómo me meto a un país a decir que debe prevalecer no sé cuál doctrina mía cuando ese país, en su corte última, en su corte máxima, con pleno sentido de la democracia y además una corte bastante izquierdista, para decirlo con toda claridad, le reconoce estas atribuciones al Procurador General de la Nación? Me doy por vencida. Y entonces la gente de aquí sabe que eso va a pasar y por eso los escándalos. Por eso Piedad Córdoba está diciendo que le matan a todos sus amigos de la Marcha Patriótica, a ella, la comandante Norma, y Cepeda sale corriendo diciendo que me sancionan, sálvenme, sálvenme. Y se le olvida las cositas que ha hecho y las cositas que ha dicho, que son todas contrarias a la Constitución y a la ley de la República. Pero bueno, ahí está la situación de Petro. Parece que ayer salió ante el Palacio ya ante 4 gatos. Es que ya no le van ni los empleados del distrito. Exacto. Ya lo último que dijo fue, anunció que se iba a morir el Asprilla, que estaba muy grave, y que todo eso era por culpa de la decisión del procurador. Sí, seguramente. ¿Cómo le parece? Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos pendientes de la Asamblea Extraordinaria de Ecopetrol, que tendrá lugar en Corferias y que en este momento está abriendo ya sus puertas para que los accionistas atiendan esta muy curiosa asamblea que iniciará aproximadamente en 1 hora, a las 7:30 de la mañana. Recordemos que el motivo de esta asamblea es el cambio de la Junta Directiva de la Estatal Petrolera, una jugada que muchos han visto con preocupación y sin entender el afán que ha llevado a convocar a esta asamblea extraordinaria. Esto a menos de 2 meses de que se reúna la Asamblea General Ordinaria de Ecopetrol. Un afán que no se entiende, pero que se explica en el afán del gobierno por sacar de la Junta Directiva al doctor Fabio Echeverri. Entre tanto, también se va a suplir la vacante dejada por Luis Carlos Villegas. Para reemplazar a Fabio Echeverri, el candidato es Luis Fernando Ramírez, lo recordarán, exministro de Defensa en el gobierno Pastrana.
Para suplir la vacante que dejó libre Luis Carlos Villegas, entraría Gonzalo Restrepo López. También entraría Horacio Ferreira como representante de los departamentos productores, esto en reemplazo del hoy ministro Amílcar Acosta. Una asamblea extraordinaria en Ecopetrol inexplicable, y hay que decir que los medios de comunicación internacionales especializados en temas económicos y de negocios están muy atentos a lo que ocurre en Ecopetrol, una empresa que no solo cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, sino también en Wall Street, en la Bolsa de Nueva York. El Financial Times advierte en su página de mercados que los candidatos que hoy están en la baraja y que en la próxima hora, sin lugar a dudas, serán nuevos miembros de la Junta de Ecopetrol, pues no tienen experiencia en el sector de hidrocarburos. Y lo dice el Financial Times, no cualquier publicación. La nueva Junta de Ecopetrol, ¿será este el primer paso para sacar a Javier Gutiérrez, como ya algunos lo advierten, para poner a Orlando Sardi, el gran amigo de póker del presidente Santos, en la presidencia de la estatal petrolera, para llegar a convertir a Ecopetrol en la PDVSA colombiana? La PDVSA colombiana, los inversionistas están atentos, el mundo financiero también. Ecopetrol manejada como PDVSA. El Ramírez, ¿quién va a ser el Ramírez de Colombia? Ramírez es el gerente o dueño o presidente de PDVSA, como ustedes quieran, que a su turno es el ministro de Hacienda de Venezuela y tiene a Venezuela como la tiene. Entonces queremos algo parecido. Gran homenaje de despedida a Fabio Echeverri. El homenaje se lo hace el propio gobierno, que hace semejante gasto. ¿Cuánto cuesta esa asamblea extraordinaria, Sergio? Hay que averiguar cuánto vale organizarla. Espacio para 400.000 accionistas, que desde luego no llegarán. Los accionistas no van a ir a eso. ¿Para qué? No, unos accionistas que han perdido el 40% de su patrimonio en un año por una situación crítica de Ecopetrol que no se debe al doctor Echeverri, ni siquiera a la Junta Directiva, ni al presidente de Ecopetrol, sino a lo que llaman los especialistas las externalidades, a la violencia, a la voladura de los oleoductos, a las presiones, a los chantajes contra la industria petrolera. No se le olvide que hace 3 o 4 días supimos que en el Putumayo quedó prohibida la operación de estudios, la sísmica que se llama, quedó prohibida, y el que llegue a hacer sísmica sin el consentimiento de las FARC se muere. Pero eso no importa para los procesos de paz. ¿Qué importa? Si el que se muere es un policía, hágame el favor, un policía reemplácelo con otro. Un policía no vale nada. En la escala estimativa de valores del presidente Santos, los policías no cuentan, solo las altas personalidades. Tal vez un general sí, ¿no? ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! ¡Qué horror el país en que estamos viviendo! Lo de Ecopetrol hoy será una ignominia por una parte, un atentado al patrimonio nacional por la otra, y finalmente un gran homenaje a Fabio Echeverri Correa. ¿Cuánto les estorbará que ni siquiera se lo pudieron aguantar 2 meses más? Increíble. Porque quieren convertir ya a Ecopetrol en PDVSA. Y Fabio Echeverri no le iba a jalar. ¿Quién sabe cuánta mermelada iba a salir de Ecopetrol para repartir en la tostada inmunda de la política de este gobierno? ¿Quién sabe cuánta? Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la mermelada azul en el computador del Palacio de Nariño, en la cercanía a la convención electoral del partido que se dará para elegir el candidato a la presidencia en la convención. Como ya se ha dicho en algunos medios de comunicación, el directorio antioqueño del Partido Conservador se alista a su apoyo al presidente Juan Manuel Santos en su intención de de lanzarse a la reelección de la presidencia de la República. En los días previos a la convención nacional del Partido Conservador, la cual ha sido aplazada en varias ocasiones por los conflictos entre las directivas y los congresistas del partido, ha sido denunciada la práctica de las prebendas que han sido ordenadas desde el Palacio de Nariño para comprometer el apoyo de los congresistas a la candidatura a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Se encuentra en esta lista congresistas del Partido Conservador como el señor Efraín Cepeda, por montos de más de 43.000 millones de pesos y más de 26 cargos en el Departamento del Atlántico. El senador Hernán Andrade del Huila, con más de 16.000 millones de pesos. El senador Carlos Ramiro Chavarro del Huila, con más de 34.000 millones de pesos.
el senador Roberto Gerlain del Atlántico con más de 16.000 millones de pesos. Y mire esta cifra, doctor Londoño, hay un señor de La Guajira, un senador, más de 72.000 millones de pesos, un señor Laureano Acuña. Estas cifras que tenemos acá en este momento nos dan más de 647.000 millones de pesos repartidos, y siguen las denuncias del presidente Álvaro Uribe, que ayer en Medellín anunció que se había repartido más de 3 billones de pesos para comprometer la candidatura a la reelección del presidente Juan Manuel Santos. En la convención del Partido Conservador se anunció ayer como precandidato el señor Álvaro Leiva, reconocido ministro o senador de la República, para poder romper con esta intención reeleccionista del presidente Juan Manuel Santos, seguido de la reunión que había sostenido el presidente Álvaro Uribe con el presidente Andrés Pastrana el día lunes de esta semana. Doctor Londoño, ¿será que podremos romper la mermelada azul? La mermelada azul, les advertimos, queridos oyentes, que la mermelada azul, lo que encontrarán salió de los computadores de Palacio. Esto no es inventado, está ya en nuestra página y ustedes la pueden descargar. Y pueden tener ahí en sus casas para la historia la manera como un presidente compró a todo un partido con la plata suya, con la plata del contribuyente. ¿Cuándo tendremos los colombianos la noción que tienen los americanos, el taxpayer, el pagador de impuestos? El pagador de impuestos es un rey porque es el que mantiene sobre sus hombros el Estado y tiene derecho a exigir y tiene derecho a pedir cuentas. Pues ahí está el dinero de ustedes. El presidente Uribe habla de 3 billones. Aquí hay 2 billones y no sé cuántos. Contrato por contrato. Nombre por nombre. Puesto por puesto. ¡Qué infamia! Hablaremos con Ángela Ospina de Nichols a las 7:40 de la mañana. Ángela Ospina, nieta de un gran presidente de Colombia que jamás hubiera incurrido en semejantes claudicaciones ante la moral, ante la ética pública. Bueno, la mermelada azul, de manera que bienvenidos a la Convención Conservadores, pueblo conservador, la gente del común, el conservador de corazón. Mire usted cómo son sus jefes y cómo a sus jefes los corrompieron. ¡Ay de la prostitución, de las pobres prostitutas que por unos pesos entregan su cuerpo! ¿Y qué pasa con los que entregan el alma? Y entregan el alma de la nación, y entregan el alma del partido. ¿No esa es una forma de prostitución mucho más vil y mucho más grave? Y en un minuto, mis queridos amigos, la segunda parte de la gran entrevista que nos concediera una gran figura joven de la política colombiana, para nosotros la más alta, Paloma Valencia La Serna. En un minuto.